Pues hoy vamos a ver un tema que es difícil imaginarse de qué es de lo que se va a hablar cuando el título se llama nefropatía diabética. Pero creo que lo más importante es elegir algunos tópicos que suelen causar controversia y abordarlos específicamente. Y entonces es lo que vamos a intentar hacer sin pretender cubrir absolutamente todo el tema como una sesión monográfica, porque eso sería muy complicado. Y hay muchos puntos de la plática que podrían desglosarse, de hecho, en una charla entera. Entonces, vamos a tratar de cubrir las cosas que generan más controversia y, por supuesto, atenderemos las dudas al final de la charla. Ahora, todos recuerdan la historia natural de la nefropatía diabética, que fue descrita inicialmente en la nefropatía diabética tipo 1 por Mogensen y colaboradores, y ustedes recuerdan que la clasificaban en esos 5 estadios y, por supuesto, que dependía de la tasa de filtrado glomerular, que en las fases iniciales, especialmente en los primeros 5 años, podía incrementarse, podría haber algún grado de hiperfiltración. Después la tasa de filtrado glomerular iba disminuyendo de forma progresiva hasta que finalmente se llegaba a la etapa 5, ¿no? O al estadio 5. Por el contrario, la albuminuria, pues en las primeras etapas, durante los primeros años, en realidad no se observa prácticamente albuminuria y posterior a los 5 años empieza a incrementarse, primero microalbuminuria, macroalbuminuria y en algún momento puede llegar a presentarse incluso síndrome nefrótico previo a la pérdida de la funcionalidad renal. Ahora, esto se acompaña generalmente de cambios estructurales. Esta es una de muchas de las biopsias que hemos realizado en diabéticos y pareciera que no tiene mucho, pero vamos a tratar de desglosarla para que se entiendan los datos histológicos de una eh, nefropatía diabética. En primer término, lo que podemos ver es expansión mesangial. Vamos a tratar de hacer un ejercicio. Ustedes, dentro de esta imagen, intenten señalar en su mente dónde hay expansión mesangial. Y bueno, pues sí, justamente ahí donde ustedes tenían pensado, hay expansión mesangial, hay incremento de la matriz en el mesangio, de forma muy importante. Microaneurismas, esos son todos los datos que podemos encontrar en las biopsias de nefropatía diabética. Por ejemplo, aquí, los nódulos de Kimmel-Wilson, que son lo que todos conocemos y que son prácticamente diagnósticos de nefropatía diabética, aunque hay otras nefropatías nodulares que pueden semejar alguna imagen parecida. Fíjense cómo aquí están los clásicos nódulos de Kimmel-Wilson, un nódulo acelular que tiene afinidad tintorial por el PAS. En otras zonas hay algunos nódulos en formación. Si se fijan, aquí todavía no es acelular, todavía hay células, pero aquí va a terminar en la misma situación que este otro. ¿De acuerdo? La hialinosis arteriolar. ¿A qué nos referimos con hialinosis arteriolar? Ustedes localicen la zona del ilio y aquí pueden ver, obviamente, en esta zona pueden ver arteriola aferente o eferente y fíjense cómo dentro de la pared hay una zona de hialinosis muy clara. Esta es la hialinosis arteriolar. Ahora, gota subcapsular. Dentro de las muchas lesiones que podemos encontrar en la nefropatía diabética, podemos encontrar una gran cantidad de lesiones insudativas y una de ellas es la gota subcapsular. ¿Cómo la podemos encontrar? Pues sigan la cápsula de Bowman justamente y aquí justamente está esa fabulosa gota subcapsular que sugiere tremendamente que estamos viendo una nefropatía diabética. ¿Cuál es la clasificación internacional que se emplea para la nefropatía diabética desde el punto de vista histológico? Pues es esta que ya todos ustedes conocen. En esta clasificación, pues consideramos 4 clases y la clase 2 se subdivide en A y B. En la clase 1, los cambios en la microscopía de luz realmente son leves y lo que encontramos en la microscopía electrónica es un engrosamiento de la membrana basal glomerular. Más de 395 nanómetros en mujeres y más de 430 nanómetros en hombres. Ahora, la biopsia en este caso, para que sea catalogada como clase 1, no debe cumplir con los criterios de las clases 2, 3 y 4. En el caso de la clase 2A, aquí hablamos de una expansión mesangial leve, es decir, una expansión mesangial que abarca menos del 25%. Y la biopsia obviamente no debe corresponder a las clases o cumplir con criterios para clase 3 y clase 4.
Cuando hablamos de una clase 2B, es una expansión mesangial, pero en este caso es severa, más del 25% del mesanje observado se encuentra expandido. Por supuesto, sin cumplir criterios de clases 3 y 4. En el caso de la clase 3, aquí es la que todos conocemos, con las lesiones clásicas de Kinney-Steel-Wilson, esos nódulos acelulares que son afines al PAS. Pero para que sea esta clase no debe de cumplir con los criterios de clase 4. Y la clase 4 básicamente es una glomerulosclerosis diabética avanzada, en la cual la zona de la esclerosis glomerular debe de abarcar más del 50% de los glomérulos. Y obviamente puede haber lesiones tanto de clase 1, 2 y 3. Vamos a verlo en dibujitos como siempre. Ya saben que no me pierdo la oportunidad de hacer un dibujo. Entonces, este es un glomérulo normal. Básicamente no tiene nada. En la clase 1, lo que observamos es una microscopía de luz muy parecida a lo normal y lo único que vemos es un engrosamiento de la membrana basal glomerular. Es decir, en la microscopía de luz se ve prácticamente normal y en la microscopía electrónica vemos, fíjense cómo aquí tenemos a la membrana basal glomerular normal con su grosor, dependiendo de la población y del género, su grosor normal, con los procesos podocíticos aquí bien formados. Y en el caso de la nefropatía diabética clase 1, observamos cómo hay un engrosamiento muy marcado de la membrana basal glomerular. Visto en otra microscopía electrónica, fíjense cómo aquí se observa el capilar, el asa capilar glomerular. Este es el lumen del capilar y por dentro obviamente está la célula endotelial, está la membrana basal glomerular y por fuera están los procesos podocíticos y el podocito. Esto es un glomérulo normal. Ustedes y acá el mesangio se encuentra también normal. En una nefropatía diabética lo que van a encontrar es que el lumen del capilar glomerular está francamente disminuido, va a haber expansión en la zona del mesangio y obviamente la membrana basal glomerular se va a encontrar muy engrosada. En la clase 2 ya dijimos que existe una expansión mesangial menor al 25%. ¿De acuerdo? Una imagen que corresponde a esa clase es esta. Entonces, notamos que hay algunas zonas del mesangio que están expandidos, pero que en su conjunto equivalen a menos del 25% del mesangio que observamos. En la clase 2B, pues la expansión del mesangio es en más del 50% del glomérulo. Entonces, aquí lo vemos en una cantidad bastante mayor, pero obviamente no debe de cumplir criterios para clase 3 ni clase 4. Es decir, que no debemos de ver nódulos de Kinney-Steel-Wilson. En la clase 3, pues aquí sí ya aparecen los nódulos de Kinney-Steel-Wilson, además de las lesiones sugestivas de clase 2, ¿no? Que pueden observarse. Fíjense cómo aquí están ya los nódulos que son acelulares, que tienen afinidad tintorial por el PAS. Y en la clase 4 estamos hablando de que existe más del 50% de los glomérulos con esclerosis global. Este es un glomérulo en vías de esclerosis global en una nefropatía diabética. Ahora, en nefropatía diabética no solamente es importante ver las alteraciones a nivel glomerular, también tenemos que revisar las alteraciones a nivel de túbulos, de intersticio y de vasos, por supuesto. Entonces, aquí debemos de incluir el IFTA, ¿no? La fibrosis intersticial con atrofia tubular. Puede estar ausente, puede ser menor al 25%, del 25 al 50 o mayor del 50. Debemos de buscar también inflamación intersticial, lesiones vasculares de hialinosis, no en la arteriola aferente y deferente como lo mostramos, sino en otras arteriolas que se encuentran dentro de la biopsia. Y por supuesto puede haber presencia de arteriosclerosis en vasos más grandes, ¿no? Este es un túbulo intersticio relativamente normal en la corteza. Pueden observar cómo los túbulos conservan ese patrón espalda con espalda. Por aquí en medio están los capilares peritubulares, pero no observamos un espacio incrementado entre los túbulos. Es decir, el intersticio se encuentra normal. Las membranas de los túbulos se encuentran conservadas y no se encuentran deformadas. A diferencia de esta otra imagen en la cual ustedes pueden observar cómo las membranas de los túbulos se deforman y captan mucho mejor el PAS. Además de que hay una expansión en el intersticio que, bueno, pues sugiere que hay fibrosis intersticial.
Como les mencionaba, tenemos que buscar lesiones de hialinosis a nivel arteriolar en otros vasos, en otra zona de la biopsia, y aquí se observa claramente una hialinosis arteriolar con una disminución muy considerable de la luz del vaso, ¿no? Entonces, aquí en una panorámica podemos ver justamente estas zonas de atrofia tubular con el intersticio expandido. Esto es muy característico, o lo debemos de buscar mucho más allá de las lesiones glomerulares en la nefropatía diabética. Ahora, estas alteraciones funcionales, ya dijimos, en el filtrado glomerular y en la albuminuria, generalmente se acompañan de estos cambios estructurales. En la parte inicial, si nosotros biopsiáramos al paciente, encontraríamos a lo mucho una lesión clase 1, o sea, un glomérulo con características muy parecidas a lo normal en la microscopía de luz y que solamente podríamos diagnosticar si le hiciéramos la microscopía electrónica que ya les mostré con el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Si dejáramos que siguiera avanzando, obviamente podrían aparecer lesiones clase 2 o clase 3 con esa expansión del mesangio, ya sea menor del 25% cuando es leve o mayor del 25% en la clase 2B. Posteriormente, cuando la proteinuria se empieza a incrementar de forma significativa y que puede llegar incluso al rango nefrótico, podemos encontrar lesiones nodulares, los fabulosos nódulos de Kinsey-Wilson. Y finalmente, en la última parte, en la clase 5, pues ya lo que vamos a encontrar es una lesión clase 4 que básicamente se caracteriza por una cantidad de glomérulos con esclerosis global muy alta. Ahora, la temporalidad en la aparición de tanto de las alteraciones funcionales como en las alteraciones estructurales es muy importante a considerar, porque si se fijan dentro de los primeros 5 años, en realidad no hay ni alteraciones ni funcionales ni estructurales relevantes que nos llamen la atención. Por eso es que cuando tenemos un paciente con una alteración en la función renal y menos de 5 años, de diagnóstico de su diabetes, es cuando sospechamos que quizá hay alguna otra enfermedad más allá de las lesiones de nefropatía diabética, que como verán, generalmente son después de los 10 años e incluso muchas de estas alteraciones empiezan después de los 15 años de tener diabetes. Ahora, dentro del diagnóstico diferencial de una nefropatía diabética, sobre todo cuando tiene lesiones nodulares, tenemos que diferenciarla de otras enfermedades glomerulares que cursan con lesiones nodulares, en este caso la amiloidosis y la nefropatía fibrilar. Para que nosotros podamos hacer una diferenciación, si las 3 biopsias tuvieran nódulos, lo que tendríamos que ver es la afinidad tintorial por el PAS, por la plata. Y bueno, considerarse el rojo Congo y si se puede la microscopía electrónica. Viendo las diferencias que tienen en cuanto a la afinidad por el PAS, fíjense cómo la nefropatía diabética en los nódulos de Kinsey-Wilson son muy afines al PAS. Entonces, es lo que algunos dicen que es PAS positivo. En la amiloidosis, por el contrario, son PAS negativos, tienen una pobre afinidad tintorial por el PAS cuando hay nódulos por amiloidosis. Y en la fibrilar también pueden tener afinidad tintorial por el PAS. La siguiente cosa que es diferente para hacer diferencial entre las 3 es la plata. La nefropatía diabética generalmente también tiene afinidad por la plata. Y en el caso de la amiloidosis, por el contrario, la afinidad por la plata es muy pobre. Y en el caso de la fibrilar, lo mismo, puede ser muy pobre afinidad por la plata. Obviamente el ojo Congo lo utilizamos para diagnosticar muchos de los casos de amiloidosis y la microscopía electrónica, pues para ver si hay fibrillas organizadas y para medir su tamaño y definir si es por amiloide o si es un caso de fibrilar o inmunotactoide, que son otras glomerulopatías que cursan con alteraciones nodulares. Les voy a poner 3 casos de aquí de nosotros, del Centro Médico de la Raza, para que me entiendan de qué les estoy hablando. Bueno, fíjense, los 3 casos son 2 mujeres y un hombre, pero los 3 casos son de diabetes. Lo que los diferencia un poquito es la evolución de la diabetes. Este es 5 años contra 14 y 11 años. Vamos a ver las tinciones. Observen en la hematoxilina y eosina, pues vemos que son 3 enfermedades que tienden a formar algunos nódulos.
La diferencia va a venir primero en el PAS. Recuerden que en la nefropatía diabética pueden tener afinidad tintorial por el PAS. En los casos de nefropatías fibrilares puede también haber afinidad tintorial por el PAS, pero en la amiloidosis la afinidad por el PAS es muy pobre. Por eso es que las consideran PAS negativos. En el masón pues son difíciles de distinguir, se ven prácticamente igual, pero en la plata sí hay una diferencia. Fíjense cómo la nefropatía diabética nuevamente es positiva o es argentofílica, se capta muy bien la plata, a diferencia de la nefropatía fibrilar en la cual no se capta la plata como si lo hace en la nefropatía diabética. Y en la amiloidosis característicamente no capta la plata y por eso se ven estas lesiones que no son para nada argentofílicas, ¿de acuerdo? Obviamente el rojo Congo nos ayuda a diferenciar casos de nefropatía diabética y nefropatías fibrilares de amiloidosis, ¿no? Si nosotros viéramos la microscopía electrónica, pues veríamos esta especie de fibrillas no organizadas que se encuentran de forma aleatoria en la amiloidosis. En la nefropatía fibrilar podríamos tener estas fibrillas que son un poco más grandes, a diferencia de las de amiloidosis, que son de 8 a 12 nanómetros. Las de la fibrilar son de 18 a 22 en términos generales y tienen una vaga subestructura, aunque no por fuerza la necesitan tener. En el caso de la nefropatía diabética, pues generalmente no hacemos microscopía electrónica. Entonces, es importante, si sí hicimos microscopía electrónica, conocer el tamaño de las fibrillas, porque esto es lo que les da el diagnóstico diferencial. El amiloide dijimos que es de 8 a 12, la fibrilar puede ir de 12 a 20, y las inmunotactoides que tienen ese aspecto microtubular, pues son mucho más grandes, ¿no? Entonces, en este caso, el caso 1 era una nefropatía diabética, el caso 2 era una nefropatía fibrilar y la amiloidosis era el caso 3. Entonces, para que vean cómo es importante que aunque sean pacientes diabéticos, sí hay que diferenciar de los tipos de lesiones nodulares. Ahora, aquí viene otro tema que suele ser controvertido. ¿Cuándo sospecho de una enfermedad renal no diabética? Es decir, de una glomerulopatía diferente a una glomerulopatía diabética. Puede ser una glomerulopatía primaria. Bueno, la vamos a sospechar en los siguientes casos. Primero, el tiempo de diagnóstico de diabetes. Ya dijimos que es muy importante. Generalmente, cuando es de menor a 5 años, el tiempo que tiene de diagnóstico de diabetes, sí podemos sospechar que puede haber una lesión diferente a una nefropatía diabética en el riñón. La hipocomplementemia. La nefropatía diabética no cursa con hipocomplementemia de forma habitual. Entonces, si encontramos hipocomplementemia, ojo, puede ser una alteración que nos indique que estamos ante otra entidad distinta. La progresión rápida de la proteinuria. Esto también puede sugerirnos que hay una lesión diferente a una nefropatía diabética, ¿no? Porque la nefropatía diabética tiene un curso lento e indolente en términos generales. La proteinuria nefrótica con hemoglobina glucosilada normal, pues eso sugiere sí que es un paciente bien controlado, pero que de todos modos tiene una nefropatía nefrótica. Pudiera tratarse de una lesión diferente, ¿no? Los marcadores inmunológicos, obviamente si tiene antinucleares, si tiene ANCAS, si tiene anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa A2, todos estos, este panel de biomarcadores que realizamos normalmente y que si salen positivos, pues sugieren otra enfermedad diferente, ¿no? La rápida progresión de la enfermedad renal crónica, si está deteriorándose la función de forma muy veloz, contrario a lo que esperaríamos, entonces, en estos casos también es importante considerar que puede tratarse de una lesión diferente. La hematuria glomerular o el sedimento activo. Recuerden que la nefropatía diabética no tiene esa característica, entonces si encontramos alguna hematuria glomerular, hay que buscar glomerulopatías asociadas a hematuria glomerular. Bueno, luego la proteinuria de más de 5 gramos es un poquito arbitraria y la verdad es que con mucha facilidad encontramos diabéticos que tienen proteinurias arriba de 5, pero bueno, en términos generales es el punto de corte que se ha utilizado en la mayoría de las series. Y por supuesto, la que a muchos nos interesa buscar es la ausencia de retinopatía diabética. Si es un paciente diabético que no tiene retinopatía, es difícil, más no es imposible que tenga nefropatía diabética, ¿no? Entonces, si no hay retinopatía, hay que sospechar que puede tratarse de una lesión diferente a nefropatía diabética. Ahora,
Volviendo a nuestro esquema de toda la charla, pues vemos entonces si hay un comportamiento anormal, ya sea en el filtrado glomerular, que tengamos un deterioro rápido del filtrado glomerular, o bien un incremento muy acelerado de la proteinuria. Estos son comportamientos que no son compatibles con la historia natural de la enfermedad. Por lo tanto, nos pueden hacer sospechar de una glomerulopatía diferente a una nefropatía diabética. Viendo algunas de las principales series, en todas hacen esta distinción. Dividen enfermedad renal diabética sola, enfermedad renal diabética, perdón, no diabética, más diabética, o sea, lesiones mixtas, y enfermedad renal no diabética sola. Entonces, hacen esta distinción. Y fíjense cómo cuando se trata de una lesión diferente a nefropatía diabética, el tiempo de evolución de la diabetes es apenas de 5 años en promedio, en comparación de las lesiones mixtas o de las enfermedad renal diabética, que suelen tener más de 10 años de diagnóstico. La proteinuria, generalmente cuando se trata de una enfermedad renal no diabética, la proteinuria suele ser menor que cuando se trata de una enfermedad renal diabética o una enfermedad mixta. Nuevamente corroboramos lo de la duración de la enfermedad renal y por supuesto la hemoglobina glucosilada. Si está normal, pues es muy probable que se trate de una enfermedad renal no diabética, ¿no? Y la retinopatía, que ya dijimos que también es muy importante y es uno de los factores a considerar. Entonces, importancia del tiempo de diagnóstico de diabetes. Pues ya lo mencionamos. Entre más es el tiempo de diagnóstico de diabetes, mayor es la posibilidad de que encontremos una lesión histológica puramente de nefropatía diabética. Y entre menor sea el tiempo de diagnóstico, mayor es la posibilidad de que encontremos una enfermedad renal no diabética, ¿verdad? En cuanto a la retinopatía, si nosotros la dividimos en grados, obviamente, cuanto mayor afectación tenga la retina del paciente diabético, mayor va a ser la severidad de las lesiones que encontremos en la biopsia renal, ¿no? El complemento, ya dijimos, la nefropatía diabética es una enfermedad que generalmente está con niveles de complemento normal. Si tenemos descenso en los niveles de complemento, debemos descartar algunas otras glomerulopatías. La hematuria glomerular con sedimento activo, ya dijimos también que nos puede hacer sospechar de otras glomerulopatías que cursen con hematuria, ya sea como síntoma acompañante o como síntoma cardinal. Resumiendo las diferencias entre enfermedad renal no diabética y diabética. Obviamente, cuando es no diabética, el inicio es rápido, a diferencia del gradual en la diabetes. La progresión suele ser rápida. La duración de la diabetes generalmente es menor a 5 años. El sedimento puede estar activo, a diferencia del sedimento blando en la diabetes. La retinopatía generalmente está ausente en la enfermedad renal no diabética. El complemento puede estar disminuido dependiendo del tipo de glomerulopatía de la que estemos hablando. La proteinuria asociada puede ser mayor o menor a 5 gramos, ya les dije que es un poquito arbitrario, y la progresión de la proteinuria habitualmente es rápida. Podemos encontrar tanto marcadores tumorales como inmunológicos positivos y por supuesto se espera que en una enfermedad renal no diabética la hemoglobina glucosilada se encuentre normal. Pero ¿para qué tanto rollo? ¿De qué sirve diferenciarlas, la no diabética de la mixta y de la diabética? Bueno, si ustedes revisan las series internacionales, fíjense cómo cuando se trata de una enfermedad renal no diabética, o sea, alguna glomerulopatía asociada que tiene tratamiento, en términos generales la sobrevida renal es mayor, a diferencia de cuando encontramos lesiones de nefropatía diabética o lesiones mixtas. Entonces, encontrar lesiones mixtas tampoco está padre. Definitivamente también tienen un pronóstico renal bastante malo. Ahora, en cuanto a la sobrevida del paciente, pues sucede básicamente lo mismo. Observamos cómo el mejor pronóstico es cuando se trata de una lesión que no corresponde a diabetes en la biopsia. ¿De acuerdo? Y si lo separamos por las lesiones agudas o las no agudas, pues tienen un comportamiento muy similar. Por supuesto que las agudas son reversibles y tienen una mejor sobrevida renal, ¿no? Pero ¿cuál es la glomerulopatía primaria más frecuente en pacientes diabéticos? Bueno, depende de la zona.
Definitivamente, ya saben que las glomerulopatías tienen un componente geográfico. Dependiendo del sitio de donde viva el paciente, puede ser una o puede ser otra. Si nosotros vemos los diferentes estudios que se han hecho para diferenciar la enfermedad renal diabética y la no diabética, podemos ver cómo, pues aquí hay los tres grupos, incluyendo también la mixta, y en términos generales, a pesar de que apliquemos todos esos criterios que ya mencionamos de menos de 5 años, ausencia de retinopatía diabética. A pesar de todo eso, la mitad de las ocasiones encontramos enfermedad renal diabética en la biopsia solamente. Una parte, yo creo que un cuarto de las ocasiones encontramos enfermedad renal no diabética y enfermedad mixta en otra cuarta parte de los casos, ¿no? Más o menos, en términos generales. Cosas similares suceden en Europa, en Medio Oriente, en África, resultados muy parecidos en Asia, de forma tal que si yo tuviera que más o menos dejarles las proporciones de cómo son estas situaciones, bueno, diría que una vez que tú le aplicas a los pacientes los criterios para sospechar que se trata de una enfermedad renal no diabética y que le tomas la biopsia, en el 50% de los casos, pese a todo tu diagnóstico muy fino, te vas a encontrar nefropatía diabética sola. En un 25% te vas a encontrar lesiones mixtas y solamente un 25%, una cuarta parte de los casos, vas a encontrar una lesión glomerular no relacionada con diabetes. En realidad, todas estas biopsias que hacemos en diabéticos es buscando encontrar este grupo porque esos son los que se van a beneficiar en cuanto al pronóstico si nosotros los tratamos de forma oportuna. Ahora, entonces decíamos que todo esto tiene un comportamiento regional, de forma que en Europa la más frecuente es la membranosa, en Asia es más frecuente la IgA y en Norteamérica, incluyendo en México, la focal y segmentaria. Si nosotros hacemos caso de que la región, o sea, de que la nefropatía diabética, enfermedad renal no diabética sigue las mismas frecuencias que las glomerulopatías en cada región, entonces sabemos que si tomamos en cuenta el registro del revólver, nosotros podemos ver cómo en México lo más probable es que sea la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y de hecho, la doctora Soto siempre les comenta a ustedes que ella ha hecho estudios tanto en material de necropsias como en pacientes, en biopsias renales, perdón, y en los dos casos, la más frecuente es la focal y segmentaria. Entonces, al igual que en otras zonas de Norteamérica como Canadá y Estados Unidos, la glomerulopatía más frecuente en pacientes diabéticos es la focal y segmentaria, a diferencia de Europa, que es la membranosa, y de Asia, que es la IgA, ¿no? Ahora, vamos a entrar a una zona muy escabrosa en esta segunda parte de la charla, el tratamiento. Y es que en el tratamiento pues han cambiado tantas cosas últimamente que intentaré elegir las que más han generado controversia últimamente y tratar de transmitirle las razones de por qué las nuevas guías CADIGO para nefropatía diabética están planteadas de esa forma. Bueno, pues comencemos justamente con las guías CADIGO que sugieren un manejo integral y que a todos los pacientes, por supuesto, debemos de indicarles ejercicio, adecuarles su dieta, suspender el tabaco, establecerles un manejo de lípidos correcto, un adecuado control de la presión arterial y, por supuesto, un control glucémico. Eso es lo que tenemos que hacer en todos los pacientes diabéticos. En la mayoría de ellos podemos utilizar los inhibidores de SGLT2 y el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y algunos otros, en algunos muy pocos, los antiagregantes plaquetarios, sobre todo cuando tienen el riesgo cardiovascular muy alto, aunque eso está un poquito ya cada vez más en controversia, ¿no? Ahora, los pilares del tratamiento en la nefropatía diabética, pues el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el control metabólico, por supuesto, y el control de la presión arterial son las principales cosas que tenemos que atender en un paciente diabético. Primero, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ok. Ustedes saben o conocen los efectos de la angiotensina 2, tanto hemodinámicos como los efectos proinflamatorios que suele tener. Entonces, si los conocemos, se entiende que uno pretenda bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona para revertir estos cambios tanto hemodinámicos como inflamatorios relacionados con este sistema.
En este sentido, si nosotros vemos la historia natural de nuestra diabetes, que va de la normoalbuminuria, la microalbuminuria, la macroalbuminuria, la enfermedad renal crónica, estadio 5, y finalmente la muerte. Si nosotros vemos esta historia natural que puede tener nuestra en nefropatía diabética, podemos dividir los estudios que existen de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona dependiendo de en qué fase estén actuando cada uno, ¿no? Primero vamos a ver aquellos que se han experimentado para ver si se logra disminuir el paso de prediabetes a diabetes. En ese sentido tenemos dos estudios, el estudio Navigator y el estudio DREAM. En el Navigator, pues sí hay una reducción en la incidencia de diabetes en pacientes prediabéticos con enfermedades cardiovasculares que tomaron valsartán. En el DREAM, con el ramipril, no se encontró una diferencia en esta incidencia. Luego vienen los estudios que se enfocan a prevenir el paso de normoalbuminuria a microalbuminuria. Tenemos el Benedict, el RADMAP y el RAS. En este sentido, podemos ver cómo estos estudios se han mostrado que hay una reducción en el desarrollo de microalbuminuria en pacientes diabéticos tratados con inhibidores de la ECA y también hay una reducción en el desarrollo de esta misma microalbuminuria en pacientes tratados con bloqueadores del receptor de angiotensina 2. Entonces, ya vemos que tienen ese beneficio. El siguiente grupo de estudios que tenemos con respecto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues es el IRMA y el Innovation, que hablan o se enfocan sobre todo a el paso de microalbuminuria a macroalbuminuria. Y bueno, lo que vemos es que hay una reducción de la progresión de micro a macroalbuminuria con los bloqueadores de receptores de angiotensina 2, pero esta reducción en la progresión es dependiente de la dosis. Es por eso que siempre nos insisten en que tenemos que poner la dosis máxima tolerada para poderle ofrecer un mayor beneficio al paciente, ¿no? Luego viene el estudio Advance, que tiene un espectro un poquito más amplio y bueno, en él nos encontramos que se observa que se disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Y por supuesto también se disminuye el riesgo de progresión de la albuminuria. Y finalmente tenemos aquellos que se enfocan sobre todo al paso o la llegada a enfermedad renal crónica estadio 5 o a la muerte, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos al RENAL, al IDNT y al ORIENT. Son los estudios que hablan en ese sentido o buscan en ese sentido encontrar el efecto del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Primero tenemos o hemos encontrado que tiene menor proporción de elevación de la creatinina al doble cuando nosotros utilizamos irbesartán, por ejemplo, o menor proporción de enfermedad renal crónica estadio 5 cuando utilizamos losartán, en el caso del renal. Ahora, ¿es útil poner un bloqueo doble? ¿No es útil poner un bloqueo doble? Bueno, pues yo creo que durante las últimas épocas ha quedado claro, o la mayoría se inclinan a que no es la mejor medida, basado justamente en eso. Si bien sí hay un efecto en la regresión de la albuminuria y hay un efecto aceptable en la progresión de la enfermedad renal crónica, el problema es la lesión renal aguda que se desarrolla y la hipercalemia. Entonces, los riesgos de lesión renal aguda y de hipercalemia se incrementan. Tan es así que si vemos algunos de los estudios, en este caso el OnTarget, el Badnefron y el Altitude, vemos justamente cómo en todos la incidencia de lesión renal aguda se incrementó y la hipercalemia, sobre todo en estos dos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, debemos de considerar siempre qué tipo de paciente estamos viendo. Nosotros regularmente pretendemos hacer un doble bloqueo que, bueno, nos produce inicialmente una disminución en la tasa de filtrado glomerular que luego parece que se va compensando a lo largo de los meses, ¿no? Y produce un descenso en la proteinuria, que es lo que nosotros buscamos con ese doble bloqueo para reducir la progresión de la enfermedad. No obstante, debemos de considerar cuál es la tasa de filtrado glomerular del paciente que estamos tratando, porque si tenemos un paciente con una tasa de filtrado glomerular relativamente buena, pues el incremento en los niveles de potasio pues no van a ser tan relevantes. Sin embargo, en los pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor, reducida, definitivamente la consecuencia de la hipercalemia pues es algo que se puede prácticamente esperar.
De tal forma que las guías CADIGO en el apartado de nefropatía diabética ahora incluyen un algoritmo justamente para el manejo de la hipercalemia o la vigilancia del potasio en pacientes que iniciaron IECAS o bloqueadores de receptor de angiotensina 2. Obviamente ellos no recomiendan el doble bloqueo por las cosas que ya dije. Entonces, una vez que inicias el IECA y el ARA2, tienes que monitorizar la creatinina y el potasio dentro de las siguientes 2 semanas posteriores a que lo iniciaste. Si el potasio se encuentra normal, puedes incrementar la dosis, debes de descartar, perdón, si hay un incremento en la creatinina menor al 30%. Y si cumple con estas dos reglas, normocalemia y el incremento menor al 30% en la creatinina sérica, pues puedes incrementar la dosis ya sea de IECA o bloqueador del receptor de angiotensina 2, lo que estés utilizando. Y lo debes de llevar a la dosis máxima tolerada. En el caso de que durante este monitoreo encuentres hipercalemia, debes de revisar si no tienes algunos otros fármacos que favorezcan la hipercalemia. Obviamente tienes que reducir la ingesta de potasio y considerar el agregarle algunos fármacos como diuréticos que te ayuden a perder potasio, ¿no? El objetivo es tratar de reducir la dosis si es que no logramos controlar esa hipercalemia, y nuestra última opción es suspenderlo. Ese sería el último recurso que recomiendan las guías. Que digo, obviamente cada que modifiquemos estos aspectos o la dosis del IECA o el bloqueador de receptores de angiotensina 2, tenemos que repetir otra vez el monitoreo y nuevamente el resto del algoritmo, ¿no? Y en los casos en los que desde el principio hay incremento de la creatinina sérica, pues debemos de buscar causas de lesión renal aguda, tenemos que corregir la depresión de volumen si es que la hay, revalorar medicamentos concomitantes, sobre todo los diuréticos y los AINES, y considerar la posibilidad de una estenosis de arteria renal, ¿no? Son las cosas que tienes que hacer si hay ese incremento. Entonces, este algoritmo está incluido en las nuevas guías CADIGO para nefropatía diabética, justamente pensando en ello. Y de hecho, también en estas mismas guías nos ponen incluso los medicamentos que pueden incrementar los niveles séricos de potasio y que debemos de tomar en cuenta. Entonces, que actúan en diferentes sitios de este sistema. Entonces, es muy importante que nosotros descartemos que tengamos uso concomitante de ellos, porque si no la posibilidad de hipercalemia pues va a ser mayor, ¿no? Ahora, en cuanto al control metabólico, pues es indudable los estudios clásicos que ustedes ya conocen de que entre mejor controlada está la glucosa, mejor le va a ir al paciente en cuanto a la albuminuria y por supuesto en cuanto a la progresión. Los ejemplos son el DSCT, todo un clásico, ¿verdad? Que midió la incidencia de microalbuminuria cuando tú hacías un control intensivo o un control convencional con insulina de la glucosa, ¿no? Entonces, obviamente, entre mejor controlado estaba el paciente, menos era esa microalbuminuria. El otro estudio importante y también todo un clásico, el UKPDS, también valoró los beneficios en la microalbuminuria, en la proteinuria y en el incremento al doble de la creatinina sérica, o sea, en la progresión de la enfermedad. Y en todos los casos, el resultado fue positivo a favor del control más intensivo. O sea, básicamente a lo que se refiere es que entre mejor esté controlada la glucosa, pues menos va a progresar la enfermedad, ¿no? Ahora, sí está muy bien, pero con el gran asterisco de no llevarlos a hipoglucemia, porque llevar a pacientes a hipoglucemia es mucho más peligroso, incrementa la posibilidad de muerte. Por eso es que las nuevas guías CADIGO hablan mucho o abrieron mucho esta meta de hemoglobina glucosilada, y la meta que nos ponen actualmente es que puede ir desde menos de 6.5% hasta menos de 8%, dependiendo de todos estos factores que están aquí enumerados. Entonces, es muy importante que tratemos de tener al paciente lo mejor controlado, pero tenemos que individualizar nuestra meta. No es lo mismo un abuelito que tiene un nivel de fragilidad muy alto a un paciente joven que se puede controlar de forma continua los niveles de glucosa y que podemos llevarlo a una meta mucho más baja. Entonces, es muy importante que consideremos el tipo de paciente y ajustemos la meta de forma individualizada dentro de ese rango. Ahora, como se espera, pues la diabetes es una enfermedad altamente incidente y por lo tanto el número de ensayos que salen
cada año pues es enorme, ¿no? Aquí solamente vienen algunos de los ensayos que han salido durante los últimos 7 años. Vean la cantidad tan alta con todo tipo de fármacos. En rojo les puse básicamente de lo que voy a hablar en un momento, que son los inhibidores de SGLT2. Ahora, en las guías que digo, por supuesto que nos hacen hincapié en la actividad física, en el ajuste nutricional y en la pérdida de peso, pero hablando ya de los fármacos que recomienda como primera línea la metformina con el ajuste de la dosis dependiendo del filtrado glomerular calculado, si es menos de 45 o menos de 30. Si es menos de 45 hay que reducir la dosis, si es menos de 30 hay que descontinuarla, o si el paciente está en diálisis también hay que descontinuarla. Ahora vamos a ver por qué en un momento. Y los inhibidores de SGLT2, pues obviamente utilizarlos en pacientes que tienen tasas de filtrado glomerular calculado por encima de los 30 mililitros minuto. Por supuesto, en los que tienen menos que eso o están en diálisis hay que evitarlos. Como alternativas, pues tenemos todos los demás. La siguiente alternativa después de estos dos son los agonistas del receptor de GLP-1, preferentemente, y de ahí pueden utilizar el que ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, en ese nivel están las recomendaciones. Ahora, si estamos diciendo que el metformina es uno de los recomendados en nefropatía diabética, pues tenemos que buscar la evidencia de dónde salió esta recomendación. Pues sí existen algunos estudios, aunque no tanta evidencia como quisiéramos, pero bueno, les voy a mostrar algunos de los ensayos que se han hecho al respecto. Esta es una revisión sistemática justamente que incluyó pues una cantidad de artículos muy alta que al final solamente pudieron incluir 65. Y las cosas que concluye esta revisión sistemática es que el aclaramiento de la metformina en general está disminuido en los pacientes con nefropatía diabética. Está disminuido cuando está la tasa de filtrado glomerular entre 60 y 90, entre 20 y 30%. Y cuando está entre 30 y 60, la tasa de filtrado glomerular sube a más del 70% esa disminución en el aclaramiento de metformina. Por lo tanto, esperaríamos que su efecto dure más. Sin embargo, los niveles de metformina en sangre, que cuando los mides en estos mismos pacientes se mantienen normales. Entonces, básicamente no hay una alteración en los niveles de metformina. Mucho se ha comentado de los niveles de lactato y de la posibilidad de acidosis láctica. Y es cierto que los niveles de lactato están mayores en los pacientes que toman metformina. Sin embargo, la mayoría de los pacientes nunca cumplen con criterios para acidosis láctica. Entonces, quizá la conclusión de esta revisión sistemática, entre otras, es que la asociación entre metformina y el diagnóstico de acidosis láctica no es tan consistente como nosotros lo hemos supuesto durante tantos años. Estos son los estudios que se revisaron en esa revisión sistemática. Y la recomendación final, antes de esta recomendación, la recomendación de la FDA era que si estaba arriba de 1.4 la creatinina, teníamos que suspender la metformina. Bueno, ellos decidieron sugerir este cambio y que después fue un poquito seguido en parte por la FDA y se cambió más bien a la tasa de filtrado glomerular y a la clasificación que nosotros utilizamos de código para enfermedad renal crónica. Entonces, en estadio 1, 2, 3A y 3B, pues podemos utilizar la metformina de acuerdo a esta recomendación que se hizo en el 2014 y estas son las dosis máximas diarias. Obviamente desde aquí ellos mantenían la idea de no usar en el estadio 4 y el estadio 5, pero ellos mismos lo dicen, esta es una recomendación que tiene que ser validada porque no hay ensayos que puedan justificar este ajuste, ¿no? Ahora, en este sentido, hace un par de años salió este estudio, es un estudio, aunque es pequeño, es un estudio muy ilustrativo. Es un estudio que se realizó en 78 pacientes, pero tiene 3 brazos el estudio. Primero, se enfocaron a encontrar la dosis adecuada de metformina en los estadios 1 a 5. Obviamente le medían los niveles de metformina durante una semana después de cada ajuste que se realizaba. Después hicieron una validación de 4 meses utilizando la metformina a la dosis que ellos consideraban ya adecuada, que había sido derivada de este primer brazo del estudio, y le medían mensualmente la metformina, el lactato, la hemoglobina glucosilada. Y finalmente hicieron un estudio farmacocinético para ver si ese esquema que ellos proponían, pues era el adecuado o no.
que observaron justamente que era diferente las concentraciones plasmáticas de metformina cuando utilizaban dosis diferentes. Cuando utilizaban 2 gramos, o sea, 1 gramo cada 12 horas, fíjense cómo los pacientes con enfermedad renal 3, 4 y 5 tenían niveles muy altos. Cuando utilizaban 500 miligramos cada 12 horas, pues parecía que solamente los de estadio 4 y 5 tenían niveles altos. Y cuando utilizaban 500 miligramos al día, pues parecía que el único grupo que tenía niveles altos era el estadio 5. Entonces, de esa forma, ellos emitieron esta esquema, que en el estadio 1 tú puedes darle 1 gramo cada 12 horas de metformina. En el estadio 2, lo mismo. Y en el estadio 3A, tienes que emplear 500 miligramos por la mañana y 1 gramo por la noche. En el estadio 3B, tienes que emplear 500 cada 12 horas. Y en el estadio 4, ellos plantean que se puede reducir la dosis a 500 cada 24 horas y lo contraindican en el estadio 5. Este estadio 4 le pongo unos signos de interrogación porque ya saben ustedes que las CADIGO recomiendan que en esos pacientes no lo demos. Pero en el estadio 4 hay un hueco en el conocimiento que si ustedes analizan los estudios de metformina, se van a dar cuenta que no hay muchos que incluyan esos pacientes, entonces no tenemos gran evidencia. Ahora, después utilizando ese esquema, ellos vieron obviamente qué concentraciones alcanzaban durante el seguimiento para validar su esquema que pusieron ellos y veían que en general era un esquema que mantenía unos niveles de metformina correctos y que los niveles de lactato se mantenían en niveles aceptables. Prácticamente no cumplió ningún paciente con el criterio de acidosis láctica. Y cuando hicieron el estudio de farmacocinética, pues veían que el esquema indicado en cada uno de los estadios, pues no marcaba diferencias farmacocinéticas, lo cual parecía que era un esquema correcto, ¿no? Entonces, pero es un esquema reciente todavía que apenas está proponiendo. Entonces, derivado de esta poca evidencia, las CADIGO lo que hicieron fue establecer esta recomendación. Si tienes un filtrado glomerulario de 60, pues puedes utilizar el de liberación inmediata o el de liberación extendida. Si tienes entre 45 y 59 de filtrado, también puedes utilizar estos mismos. Y si tienes entre 30 y 44, ahí solamente tienes que utilizar la mitad de la dosis. En estos son dosis completas. Y en el 3B, pues es una dosis reducida a la mitad. Por supuesto, tienes que estar midiendo los niveles de vitamina B12 cuando llevan más de 4 años de tratamiento con la metformina. Y debes de estar haciendo evaluaciones cada 6 meses para ver si continúa en la misma dosis, si consideras empezar a reducirla o si de plano la reduces a la mitad o lo suspendes dependiendo del filtrado glomerular. ¿Qué resultados hay en cuanto a la mortalidad? Si ustedes dividen en los diferentes estudios, por ejemplo, que es un derivado del estudio REACH que no tenía como intención primero eso, después se hizo un subanálisis y vean cómo incluyeron una cantidad alta de pacientes, más de 7,000 pacientes con metformina y los compararon contra los que no estaban en tratamiento con metformina y midieron la muerte por todas las causas, pues se encontraron que había una reducción de la mortalidad en los pacientes que utilizaban metformina. Y esto se presentaba especialmente en el grupo que tiene una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 60 mililitros minuto. Después hubo un subanálisis también de otro estudio que ustedes conocen, el estudio TREAT, aquel que que analizaba la darbepoetina y los eventos cardiovasculares. Bueno, pues hicieron un subanálisis del mismo y se compararon a los pacientes que tomaban metformina contra otro grupo que no tomaba metformina. E hicieron ya análisis no solamente cardiovasculares, sino análisis de desenlaces renales. En el análisis de los desenlaces cardiovasculares vemos cómo en todos los casos existía beneficio a favor de los que utilizaban metformina en comparación de los que no la utilizaban. En tanto que en los desenlaces renales no había diferencia en la enfermedad renal crónica, pero sí había diferencia en el desenlace renal compuesto, que era enfermedad renal crónica o muerte, y en el renal compuesto más duplicación de creatinina. Entonces, sí hay una tendencia a beneficiarse no solamente en la mortalidad, sino en los desenlaces cardiovasculares y algunos de los desenlaces renales. En ese sentido,
parecía que la metformina pues era una buena alternativa. Ahora, existen comparaciones con otras terapias hiperglucémicas. Pues sí, de hecho este estudio, el Registro Nacional Sueco de Diabetes, hizo un análisis bastante bonito que dividen a los pacientes de acuerdo al esquema de tratamiento que utilizan, desde metformina sola, metformina más otro hipoglucemiante oral, metformina más insulina, insulina sola, etcétera. ¿De acuerdo? Y analizaron la mortalidad por todas las causas en cada uno de estos grupos. Obviamente la sobrevida, ellos encontraron que era mayor en el grupo que tomaba metformina sola o en los otros grupos que tomaban metformina como parte del esquema de tratamiento. No encontraron una diferencia en las enfermedades cardiovasculares, pero sí había una diferencia en cuanto a la posibilidad de acidosis o infección a favor de la metformina. Entonces, hay diferencias significativas en ese sentido en este estudio. Entonces, incluyendo cuando lo dividían lo dividían a tasas de filtrado glomerular. Si ustedes se fijan, aquí está de 30 a 45 a 44, de 45 a 60 y más de 60. Y especialmente en los de 45 a 60 y en los de más de 60 se observaba un claro beneficio tanto en la acidosis e infección como en la mortalidad por todas las causas. Luego viene este otro estudio, también de una cohorte muy grande, más de 170,000 pacientes, 111,000 que tomaban la metformina, y se analizó la muerte por todas las causas y como desenlace secundario la mortalidad de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Fíjense cómo nuevamente la metformina pues tuvo una reducción en la mortalidad en comparación en este caso contra las sulfonilureas. Cuando lo dividieron por tasa de filtrado glomerular mayor de 90, de 60 a 89, de 45 a 59, en todos los casos fue superior a la metformina. Solamente en el grupo de 30 a 44 no fue superior. Parece que hay una tendencia a favor de la metformina, sin embargo, el intervalo de confianza atraviesa la unidad. Si lo dividimos o hacemos análisis de subgrupos de edad, de enfermedad cardiovascular, índice de masa corporal o falla cardíaca, en todos los grupos la metformina obtuvo un mejor resultado que las sulfonilureas, por ejemplo. Ahora, hemos hablado mucho de la enfermedad renal crónica, etapa 1, 2, 3, 4 no hemos hablado prácticamente y de las 5 no hemos hablado nada. Bueno, sí hay estudios en este sentido. Este es un registro de Taiwán y lo que hacen ellos es incluir más de 12,000 pacientes, más de 1,000 con metformina. Son pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica estadio 5, ya sea que hayan iniciado o no terapia de reemplazo renal. El promedio de creatinina o el criterio de inclusión, perdón, para este estudio era que tuvieran más de 5.9 de creatinina para que los pudieran ingresar a este estudio. Entonces, es un estudio realizado en pacientes con enfermedad renal crónica etapa 5. Y a diferencia de los anteriores, aquí la metformina no disminuyó la mortalidad, la incrementó. La incrementó en un 35%, de forma tal que por eso a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en etapa 5 no les debemos de poner metformina. En todos los casos, dividido por el subgrupo que ustedes quieran, incrementa la mortalidad, la metformina, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, etapa 5. Lo que sí que se encontró también es que el riesgo de acidosis metabólica realmente no fue diferente cuando usaba metformina que cuando no la usaba. En realidad, el hazard ratio no es significativo. Y entonces, no hay un incremento en el riesgo de acidosis en los pacientes. Sin embargo, sí hay un incremento en la mortalidad. Por eso en la etapa 5 no debemos de utilizarlo, ¿no? Ahora, inhibidores de SGLT2. Bueno, ya saben que aumentan la carga de sodio en el túbulo distal, activan el feedback túbulo glomerular, producen vasoconstricción de la arteriola aferente y disminuyen la presión intraglomerular como algunos de sus efectos, porque ahora también se sabe que tiene un efecto como diurético osmótico, entre muchos otros, ¿no? Entonces, las guías, CADIGO, ya recomiendan el uso de estos inhibidores en pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular por encima de 30 mililitros minuto. ¿De dónde sale? Primero vamos a ver los estudios que tienen desenlaces cardiovasculares. Aquí vemos el primero con empaglifosina.
en el cual se dividieron en 3 grupos, uno con 25 miligramos, otro con 10 miligramos y otro con placebo. Se midieron las muertes por causas cardiovasculares, infarto no fatal y EBC. De desenlaces secundarios, pues se vieron todos estos, prácticamente todos cardiovasculares. ¿Qué hubo de bueno? Pues que redujo el desenlace primario, que era muerte por causa cardiovascular, infarto no fatal o EBC. Cuando separaron cada uno de estos desenlaces, la muerte por causas cardiovasculares pues disminuyó de forma notoria en los pacientes con empaglifosina, la muerte por cualquier causa también, la hospitalización por falla cardíaca lo mismo, y fíjense aquí el comportamiento de los niveles de hemoglobina glucosilada, cómo disminuyeron de un inicio y luego fueron incrementando poco a poco a lo largo de las semanas. El siguiente estudio que valoró los resultados cardiovasculares fue el CANVAS, que tenemos, recuerden, el CANVAS y el CANVAS-R. En el CANVAS, primero era dosis diferentes de canaglifosina, 300 y 100 miligramos, y en el CANVAS-R ya solamente eran 100 miligramos. Midieron muertes cardiovasculares, infarto al miocardio y evento vascular cerebral. También midieron como desenlace secundario la progresión de la albuminuria. Fíjense cómo baja la hemoglobina glucosilada, igual que en el estudio anterior, y va elevándose a lo largo de los meses. Produjo también, nos encontró también una disminución significativa en el peso corporal, en la presión sanguínea sistólica y en la presión diastólica como beneficios adicionales. En el desenlace primario, pues hubo mejoría en el grupo de canaglifosina en comparación del placebo, tanto en muerte por causa cardiovascular, infarto no fatal y EBC. En la muerte por causas cardiovasculares no hubo diferencia, en el evento vascular cerebral no fatal tampoco, y tampoco en el infarto miocardio no fatal. Aquí están los resultados agrupados en esta gráfica. Y bueno, la hospitalización por falla cardíaca sí que se notó una diferencia a favor de la canaglifosina versus el placebo. No hubo diferencia en la muerte por cualquier causa, y en la progresión de la albúmina sí hubo un beneficio, y este era de los primeros ensayos que nos mostraban que existía un beneficio renal. Entonces la progresión de la albuminuria era menor, y cuando veíamos un desenlace compuesto de reducción del 40% de la tasa de filtrado glomerular, el requerimiento de terapia de reemplazo o la muerte por causas renales, existía un beneficio renal con el uso de canaglifosina. Ese era el primer esbozo. Ahora, ya viendo estudios que hablan directamente de desenlaces renales, otra vez vamos al CANVAS y CANVAS-R, fíjense cómo aquí se analizaron desenlaces básicamente renales, elevación al doble de creatinina sérica, enfermedad renal crónica, mortalidad por causas renales, albuminuria de inicio, microalbuminuria de inicio o macroalbuminuria de inicio. Entonces, en el desenlace compuesto, el beneficio a favor de la canaglifosina era obvio. En prácticamente todos los desenlaces que se estudiaron fue significativo el beneficio, y lo que sí notábamos era una disminución en la tasa de filtrado glomerular cuando iniciamos la canaglifosina. Esto ya se encontró que es un efecto que parece ser correspondiente al grupo, similar a lo que vemos con el inhibidor de la ECA, que hay un descenso de la tasa de filtrado glomerular cuando iniciamos el fármaco. Sin embargo, a lo largo de los meses, pues va observándose el beneficio de la canaglifosina en comparación del placebo. En cuanto al índice urinario, pues también se nota el beneficio, es menor en el grupo de canaglifosina en los pacientes que tienen normoalbuminuria, tanto en los que tenían microalbuminuria y los que tenían macroalbuminuria. En todos los grupos existe beneficio a favor de la canaglifosina. La microalbuminuria de inicio también fue menor en el grupo de canaglifosina, al igual que la macroalbuminuria de inicio. Entonces, con este estudio se decidió realizar el estudio Credence, que todos ustedes conocen del año anterior, un estudio bastante bonito en el cual compararon canaglifosina 100 miligramos contra placebo, con un seguimiento promedio de 2.6 años y con desenlaces puramente renales. Desenlace primario compuesto, que era elevación al doble de creatinina sérica, insuficiencia renal o muerte por causa cardiovascular o renal, y luego hacían análisis de todos estos desenlaces secundarios. El resultado, el desenlace primario claramente es a favor de canaglifosina versus placebo.
Desde la época de que encontramos IECA hacia ARA2 no habíamos visto fármacos o un nuevo grupo de fármacos que obtuvieran tanto beneficio. Entonces, por eso empezó a despertar mucha sensación positiva el estudio Credence. El desenlace renal compuesto específico, que era elevación de creatinina al doble, insuficiencia renal o muerte por enfermedad renal, también mostró beneficio. Hubo beneficio en la insuficiencia renal crónica, en diálisis, trasplante o muerte por enfermedad renal. En muerte por causa cardiovascular no hubo diferencia, tampoco en muerte por cualquier causa. Este es el resumen de todos esos, de las anteriores diapositivas. Y el cociente albúmina-creatinina, fíjense cómo fue mucho menor en el grupo de canaglifosina. Entonces parecía que tiene un efecto bastante dependiente de el efecto sobre la proteinuria. Y recientemente salió este otro estudio, el DAPA-CKD, muy reciente. Aquí no solamente incluye pacientes diabéticos, de hecho solamente el 67.5% de los pacientes incluidos en este estudio son diabéticos, e incluye pacientes no diabéticos con enfermedad renal crónica de otras etiologías. Lo que hizo fue a un grupo darle dapaglifosina y al otro darle placebo. Y los desenlaces que midieron fue la declinación de la tasa de filtrado glomerular del 50%, la insuficiencia renal o la muerte por enfermedad renal o cardiovascular. Y midieron un desenlace compuesto renal, uno cardiovascular compuesto en la muerte por cualquier causa. Los beneficios son muy claros y este estudio es importante porque no nada más beneficia a los pacientes diabéticos, se hizo una comparación entre diabéticos y no diabéticos y en ambos el resultado favorable de la dapaglifosina era el mismo. Entonces, el desenlace primario compuesto era muy superior a la dapaglifosina, también en el renal específico. En el desenlace compuesto cardíaco también obtenía un resultado muy favorable en la muerte por cualquier causa. Y aquí está un resumen de todos los anteriores, ¿no? Bueno, observamos exactamente con la dapaglifosina ese mismo descenso en la tasa de filtrado glomerular que vimos con canaglifosina, que se observa al inicio y que después, bueno, va compensándose con el efecto del fármaco, ¿no? Pero que es muy similar a lo que vemos con IECA-SORA2. ¿Qué es lo que viene? Finerenona disminuye la progresión de la enfermedad renal en nefropatía diabética. Este es un estudio también nuevo en el cual se analizó la finerenona justamente y los desenlaces que se estudiaron fue la falla renal, la disminución del filtrado glomerular mayor al 40% de su basal y la muerte por causas renales. ¿Qué resultados obtuvo? Este desenlace primario compuesto fue favorable. La disminución de la tasa de filtrado glomerular mayor al 40% también fue favorable a favor de la finerenona. En la posibilidad de insuficiencia renal, ahí no hubo diferencia. Y en los desenlaces compuestos secundarios sí observaron alguna diferencia. Este es el resumen de todos los desenlaces que se midieron. Y bueno, tiene un efecto también benéfico en el índice albúmina-creatinina. Entonces, podemos observarlo aquí a favor de la finerenona comparada con el placebo. Los niveles de potasio se elevan, obviamente por el mecanismo de acción, no se elevan de forma tan importante, pero sí que se elevan, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué estudios vienen? Viene el EMPA-Kidney, que es un estudio multicéntrico con empaglifosina, con más de 6,000 participantes y que se estima que para el 2022 esté el resultado. Y luego el estudio FLOW, que es el de un estudio con semaglutide, que va a estar listo para agosto del 2024. Son dos estudios muy importantes que también pueden modificar nuestro manejo de la nefropatía diabética, entonces es importante que estemos al pendiente de ellos. En cuanto al control de la presión arterial, no diré más, estos son algunos de los estudios que han analizado este factor y finalmente estas son las recomendaciones tanto de CADIGO, de JNS 8 y de la American Diabetes Association, ¿de acuerdo? Entonces, los dejo con esta ilustración que viene en la CADIGO y que abarca todo el manejo integral del paciente con nefropatía diabética. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Una clase
que nos dio todo el panorama de la nefropatía diabética. Y aquí tengo algunas preguntas. Si alguien quiere abrir su micrófono, ya los activé, entonces si alguien quiere hablar directamente, pues puedo hacerlo. Por lo pronto, igual podemos empezar con estas preguntas que yo había notado durante la charla que estuvieron haciendo. Y también pueden seguir escribiendo en el chat, los que tengan alguna otra duda o les vaya surgiendo alguna otra duda. Doc decía, bueno, hay una pregunta en cuanto a los pacientes que se les inicia YECA o ARA2 y posteriormente hacen hipercalemia, ¿usted recomendaría diuréticos de ASA y a qué dosis iniciarlos? Sí, definitivamente que yo creo que muchas veces abusamos del retiro de los IECAS o los ARA2. Creo que como lo recomienda la CADIGO, una de las potenciales medidas que tú puedes utilizar ya después de que disminuiste la ingesta de potasio, de que revisaste que no tenga medicamentos que inducen hipercalemia, después de que hiciste todo eso, por supuesto que es importante que le asocies un diurético. Yo generalmente les pongo un diurético de ASA y lo utilizamos a una dosis bajita, generalmente 40 miligramos o a veces hasta menos, 20 miligramos. Solo es para evitar esos episodios de hipercalemia, no es para otra cosa. Por supuesto, Okay. si es un paciente con mucha proteinuria y con edema, pues solemos utilizar dosis más altas. Ok, aquí hay otra pregunta con respecto a eso también, Doc. Dice, en pacientes que desarrollan hipercalemia por YECA o ARA2, ¿a cuánto deberíamos restringirles la ingesta de potasio? Interesante pregunta, lo menos que se pueda. Sí, es que hay cosas que no le puedes quitar de potasio de la dieta. La dieta mexicana es con jitomate en todas las comidas. Entonces te cuesta trabajo quitarlo, pero sí puedes restringir sobre todo algunas frutas con alto contenido de potasio. Yo creo que eso es donde te debes de enfocar, en la restricción de frutas con alto contenido de potasio o con moderado contenido de potasio y preferir las que tienen una cantidad menor. Llevarlo sí se puede calcular y por supuesto la gente de nutrición hace unas cosas maravillosas en ese sentido. A mí de repente me cuesta trabajo creer que los pacientes la siguen, pero casi siempre lo que yo hago para que los pacientes se apeguen un poco mejor es les doy una lista de qué alimentos tienen mucho potasio, cuáles tienen moderado y cuáles tienen poco, y les sugiero que no utilicen los de un alto contenido y los de moderado de vez en cuando, para tratar de que tengamos menos problemas en ese sentido, ¿no? Dice, si existe algún beneficio con dosis muy bajas de metformina de 250 a 500 miligramos o ya sería como un efecto placebo. Fíjate que no vi estudios con dosis tan bajas. En algunos de los estudios que les mostré era de 500 miligramos cada 24 horas la dosis menor que se manejaba. Y eso eran pacientes ya que estaban en estadio 3B o 4, que en la 4 no se recomienda, pero vamos que son pacientes que ya tienen una enfermedad renal avanzada. La verdad es que yo creo que una dosis menor de 500 miligramos en 24 horas no sirve de mucho, pero no he visto yo estudios que lo hayan experimentado. Entonces, quizás es una buena idea. Habrá que ver, ¿no? Ya viste que en todos a diferencia de los IECAS hora 2, que entre más subas la dosis, mejor te dan efecto. Por ejemplo, en los inhibidores de SGLT2, tú viste que en los ensayos iniciales de desenlaces cardiovasculares utilizaron dosis más alta, que luego para los estudios de desenlaces renales ya utilizaron la dosis más baja. Entonces habrá que ver si no también con metformina podríamos obtener ese beneficio. Pero no conozco ensayos que lo hayan experimentado. Seguramente que si me pongo a buscar a alguien se le ocurriría y a ver, pero la verdad es que Alguien ya lo hizo. Sí, siempre alguien ya lo ha pensado, muchachos, ya recuerden eso. Dice, ¿cuál es el mecanismo que se ha descrito de la deficiencia de vitamina B12 con el uso crónico de metformina?
El mecanismo exacto, la verdad es que no lo recuerdo. Sí está descrito bien, pero la verdad es que como soy de esos desocupados de que hay cosas que me paso por alto, esa es una de ellas. Sí, sí, La verdad es que yo nunca he visto una y sí, no tenemos de forma rutinaria la manera de estar midiendo los niveles de vitamina B12. Lo que hacemos es más bien verlo de forma indirecta sobre el nivel de hemoglobina y pues la descripción eritrocitaria, ¿no? En la BH es donde te puedes estar dando cuenta, pero si el mecanismo exacto no lo recuerdo. Sí está bien descrito, ¿eh? Si gustan hasta googlearlo, lo van a encontrar rápido. Pero sí, tiene y que ya con pasar eso, más de 4 años. O sea, regularmente eso no es un efecto inmediato. Pasan más de 4 años con metformina para que puedas tener ese resultado. poner atención después de ese tiempo, ¿no? O sea, estar Exacto. más enfocados, porque es complicado, porque también ya son pacientes que ya están crónicos y que también ya pueden ser por alguna otra causa. Y luego es difícil medirle todo lo que necesitamos medir a estos pacientes, ¿no? Porque entre tanta cosa que les tienes que Sí, pedir, alguna vez se te va a pasar. Pero sí es recomendable que lo sí, empecemos a hacer. De hecho, en las recomendaciones anteriores, pues esto no se manejaba, apenas lo están empezando a recomendar en las nuevas. y dice que en caso de que, de que sospecháramos de deficiencia vitamina, bueno, es algo de lo relacionado con lo que comentó, si recomendaría la suspensión de la metformina o agregar vitamina B12 al manejo. No, pues agrega vitamina B12, no es necesario que la suspendas. Sí, Eso por el es un beneficio. problema de que se corrige con aporte. No es algo que necesites retirar la metformina, sobre todo por su beneficio que tiene. Es que disminuye la mortalidad. Fíjate cómo yo no hablé Sí, mucho de insulinas, de todo lo que utilizas tú para controlar la glucosa y para mantener la hemoglobina glucosidada en rango. Yo hablé de cosas que disminuyen la progresión y cosas que disminuyen la mortalidad en pacientes con enfermedad renal asociada a diabetes. Entonces, pero es bien importante que todas estas cosas se consideren, ¿no? sí. Y aquí hay otra pregunta que también yo creo que nos ha surgido a muchos. El uso de metformina en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes intrahospitalario, ¿recomienda suspenderlo o continuarlo? Intrahospitalario. Ok. De hecho, sí hay recomendaciones al respecto y dicen que si tú tienes una elevación aguda o un deterioro agudo de la función renal, lo debes de quitar. Si no tienes un deterioro agudo de la función renal, lo debes continuar. ¿Sale? O sea, solamente si tienes una lesión renal aguda por la causa que tú quieras, podrías suspenderlo temporalmente, pero si no la tienes, puedes continuar con. Ok, y aquí hay otra relacionada también a la suspensión intrahospitalaria. ¿Cuándo se recomienda la suspensión de SGLT en pacientes hospitalizados? Sí, ahí sí tiene un poquito más tela de dónde cortar, porque el nivel de SGLT2 puede producir por sí mismo lesión renal aguda. Por eso cuando tú le inicias ese tratamiento, debes alertarlo sobre los potenciales efectos colaterales. Sí. Obviamente el paciente va a orinar más porque tiene un efecto diurético osmótico. El paciente puede tener más infecciones, el paciente puede tener, vamos, otras cosas, ¿no? Lo del riesgo de fracturas y eso ya se vio que no se incrementa el riesgo, pero sí de infecciones urinarias, sobre todo fúngicas. Entonces, yo creo que solamente lo pretendería yo suspender si tuviera algún efecto colateral de estos, y, o sea, si se deteriora la función renal, si tuviera una infección por hongos, si que fuera frecuente y que no logro controlar. Serían esos los casos en los que lo suspendería, si hubiera un deterioro de la función renal agudo. De otra manera, tampoco es que se necesiten suspender mucho, ¿eh? Pero va a pasar mucho como con los IECAS y ARA2. Tú recuerdas que la controversia ha sido enorme durante muchos años los suspendimos y ahora resulta que no es necesario suspenderlos del todo. Bueno, creo que vamos a entrar a ese juego. Que hay que hacer todo, Sí. Entonces, vamos a estar en esa misma sí, que hay situación. que hacer todo lo posible por no suspender. Yo creo que en la medida que puedas no suspenderlo está bien, pero obviamente tampoco te aferres si hay una lesión renal aguda. Pues claro que lo puedes suspender, ¿no? Si no los puedes utilizar incluso porque hay quienes por esos
Situación que no los toleren o tengan infecciones frecuentes o tengan algún efecto colateral muy llamativo que no te permita darle ese tratamiento, pues entonces vienen los agonistas, ¿no? De GLP-1. Es el que sigue en la recomendación. Ok, y aquí hay otra pregunta, Doc. Dice, la base fisiopatológica de por qué los pacientes con nefropatía diabética, diabetes mellitus, tienen hipoaldosteronismo hiporreninémico. Sí. La base de que tengan hipoaldosteronismo hiporreninémico es que no todos lo tienen. El problema, pero tiene la base fisiopatológica, sí, te lo tendría que explicar con una diapositiva. Les prometo que les voy a hacer una y la subo a mi Twitter para que lo comprendan, ¿de acuerdo? Tengo un esquema de hecho de eso. Bueno. Si quieren, se lo subo más tarde al Twitter para que les quede bonito el conocimiento más. A mí ya saben que soy muy visual y me gusta ponérselos en esquema. Sí. Te lo subo si quieres más tarde a mi Sí. Twitter. Sí, tiene mucha pasión por hacer todas esas imágenes que nos muestran sus diapositivas. Y hice una de eso, ¿eh? Se las mando. El uso, sí, sí, Doc. Dice el uso, ¿cómo recomendaría el uso de metformina en pacientes post-trasplantados renales? Y si existe interacción con algunos medicamentos post-trasplantados. La metformina, a diferencia de los inhibidores de SGLT2, sí la puedes dar en trasplantados. Sí hay evidencia y de hecho la recomendación de CADIGO es que la puedes utilizar como lo utilizas en otros pacientes con nefropatía diabética. Interacción con los fármacos que utilizas tú para la inmunosupresión, no hay interacción con ellos descrita por el momento. Es diferente con los inhibidores de SGLT2 porque esos no es que no se vayan a poder utilizar, yo creo que sí se van a poder utilizar, pero la evidencia la consideran insuficiente para recomendarlos en el momento. Ok. Y dice, hay otra pregunta, dice, ¿cuándo deja de ser confiable la hemoglobina glucosilada en los pacientes con enfermedad renal crónica? Sí, yo creo que sobre todo en las etapas 4 y 5. 4, 5. Hasta 3A, 3A empieza 3A todavía, 3B empieza mal la cosa, en 4 ya se vuelve un desastre y en 5 ya ni te cuento. Dice, ¿y cuál debería ser la meta individualizada? Sí, la nueva de la guía CADIGO. Dice, ¿cuál es la recomendación de glucosa en ayuno en pacientes con enfermedad renal crónica agudizada? A ver, no lo entendí. ¿Cuál es la diferencia qué? ¿Cuál es la recomendación de glucosa en ayuno en pacientes con enfermedad renal crónica agudizada? Yo creo que cuando está hospitalizado o está grave o críticamente enfermo, yo creo que va más relacionada. O sea, de usar la glucosa en ayuno como manera de vigilarlo. Pues es que lo que más tenemos. La realidad es que si lo vemos en la mayoría de los hospitales, no sé si en Latinoamérica estén todos igual, pero en México me imagino que la mayoría están igual. El uso o la medición de la hemoglobina glucosilada en hospitales públicos es difícil porque no todos lo tienen o no lo tienen con la frecuencia que quisieran, menos para estárselo mandando frecuentemente en los hospitalizados, ¿no? Entonces, por eso se utiliza más la glucosa en ayuno, pero de hecho yo creo que es lo que seguimos utilizando muchos, ¿no? Por eso hay esas equivalencias entre una y otra para poderte guiar un poquito. Debemos pues de adaptarnos a lo que tenemos ahorita nosotros, ¿no? Sí. Y hay otro, dice, ¿con qué realizar screening a un paciente con diabetes con albuminuria o con un examen general de orina? Con albúmina proteína, albúmina creatinina. Con cualquiera de ellos. De hecho, la recomendación actual es hasta con tira reactiva de inicio en todos los pacientes diabéticos. Y de ahí, si te sale positiva la proteinuria, tienes que hacerle una medición de lo que tú quieras, ya sea del índice urinario o bien de la determinación de 24 horas. La mayoría utiliza ya más el índice urinario porque
La determinación en orina de 24 horas es más compleja, no todos la hacen, está más sujeta a error, etcétera, ¿no? Pero todas son buenas, ¿eh? O sea, la que tengas, diría yo. Okay. Y dice para mantener un control adecuado en un paciente con diabetes, con nefropatía diabética y enfermedad renal crónica, ¿cada cuánto recomienda valoración con hemoglobina glucosida? Yo creo que pueden ser 4 veces al año. Cada 3 meses si es de difícil control. Y si está muy bien controlado, incluso puede ser cada 6 meses nada más, ¿eh? Lo que sí que no es lógico es que la estima una Okay. cada mes, no le veo el caso. Sí, no va a haber mucho cambio. Dice, ¿cuándo se recomienda, de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, otros parámetros, enviar a los pacientes con diabetes mellitus para un screening de nefropatía diabética? Yo creo que a partir de que tú le encuentres o descenso de la tasa de filtrado glomerular calculada o bien proteinuria, aunque sea en la tira reactiva, lo debes de mandar a valoración. Es decir, muchos nos limitamos pensamos que requerimos las grandes herramientas en medicina general para mandarlos al nefrólogo, pero en realidad tú la tasa de filtrado glomerular la puedes calcular con una creatinina sérica, que es así en cualquier lado, y la determinación de proteinuria la puedes hacer con una tira reactiva. Si tú tienes descenso de la tasa de filtrado glomerular calculada a través de la creatinina sérica, por supuesto, o bien tienes una proteinuria en la tira reactiva, mándalo a que se valore. Porque sí es muy importante intervenir desde etapas tempranas de forma que puedes disminuir mucho la progresión y puedes ahorrarle muchos años de diálisis a un paciente. Sí, yo creo que eso también está bien. Bueno, no sé si exista alguna otra pregunta, si alguien quiere abrir su micrófono. Pues, si no, muchísimas gracias, Doc. Este es un tema que yo creo que muchos esperando. Sí, ya me van a poner a estudiar más. Y ahorita de las cosas que me platicaron, ahorita se me ocurrieron un par de cosas. Pero bueno, si no, no tendría chiste el exponer todo lo que era uno. Sí, Sí, pues les agradezco mucho su atención durante estas sesiones. La verdad es que me he divertido bastante. Yo creo que vamos a seguir en contacto definitivamente. Les agradezco que se tomen el tiempo y veo que a pesar de que cambiamos de año, sigue el entusiasmo por las clases y eso me parece algo muy relevante. Por cierto, felicidades a todos por su examen de consejo. Sé que a todos les fue maravilloso, entonces espero que todo siga saliéndoles muy bien. ¿Sale? Yo los voy a estar bueno, escuchando, me voy a muchísimas seguir gracias, siguiendo Doc. sus siguientes sesiones, pero creo que ahorita ya no las siguientes ya no me toca participar por el momento, me dieron un descanso. ¿Sale? Me voy a la banca. Sí, nos Órale. ayudó bastante y yo hablo por mí y por mis compañeros, lo hablamos cuando estábamos reviendo con esas clases a todos nos ayudaron y específicamente a los que presentamos el examen de consejo y eso lo teníamos planeado desde un principio. La verdad, la disposición que usted tuvo fue muy buena para nosotros, o sea, nosotros nos ayudó bastante, vimos todas las pláticas y pues no me dejarán mentir mis compañeros que pues la mayoría revisando eso ya no hubo mucha necesidad de estar repasando. Pues muchísimas gracias, yo también espero de todo corazón que siga compartiendo el conocimiento con nosotros. Nos podríamos poner de acuerdo para hacer algunos otros módulos, algunos otros proyectos, clubs de artículos y yo creo que si usted le gustaría participar, pues nosotros encantados, Doc. Muchas gracias. Gracias, esperemos seguir participando. ¿De acuerdo? Les agradezco a Sí. todos los que se tomaron su tiempo y sobre todo a ustedes dos que organizaron esto. ¿De acuerdo? Muchísimas Muchas gracias. gracias, Doc. Estamos en contacto. Ya saben Muchas que aquí gracias, tienen un Doc. amigo Buenas más. noches, buen año. Hasta luego. Ahí, pues le dimos las gracias ya aquí para que también quede grabado, Doc. Acá está.